El periodista Beto Ortiz, en su programa, Beto a Saber, dedicó un segmento a exponer los oscuros lazos del abogado Mateo Castañeda, quien defiende a la presidenta Dina Boluarte. Ortiz se mostró sorprendido de que Castañeda, a pesar de ser solo el abogado de la mandataria, reciba tanta atención mediática como Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta. Lo que a nosotros nos parece llamativo también es la manera como a Mateo Castañeda, el abogado de Dina, se le está poniendo en el mismo nivel que Nicanor Boluarte, de cuyas responsabilidades no tenemos la menor duda, porque aquí hemos sido los primeros en denunciar a Nicanor y en denunciar el contubernio, la confabulación que existió entre Vizcarra, su mano derecha, el pingüino, que ya ni me acuerdo su nombre, y Nicanor Boluarte, que confabularon para traerse abajo a Otárola, ¿se acuerdan? Desde ahí ya estábamos denunciando a Nicanor. La cobertura de los eventos judiciales que involucran a ambos ha sido amplia, lo que para Ortiz resulta sospechoso. Además, el periodista señaló las explicaciones de Castañeda ante el juez sobre reuniones celadas, pero sugirió que hay factores ocultos que han aumentado la relevancia de Castañeda en el ámbito judicial y mediático. Sin embargo, ahora que vemos titulares como este, que dice Mateo era el mensajero de Dina en Perú 21, y de pronto el malo de la película es el abogado, ya nos parece un poquito extraño, porque habría que ver a quiénes defiende Mateo Castañeda. Mateo Castañeda ha sido el fiscal del caso Clae, el fiscal del caso Laura Bozzo a inicios de los 2000, y todo el mundo dice el abogado de Dina, sí, claro, pero se han puesto a mirar de quiénes más es o era abogado Mateo Castañeda. El interés de esta noticia radica en las implicaciones que tiene para la imagen pública y política de Dina Boluarte, ya que su abogado está vinculado a casos de corrupción que también involucran a colaboradores cercanos al expresidente Martín Vizcarra. Yo a estas alturas no creo en buenos y malos, no creo en héroes y villanos, y Mateo Castañeda, no se olviden, es el abogado de Antonio Camayo. ¿Se acuerdan de Antonio Camayo? ¿Se acuerdan que Martín Vizcarra negó en todos los idiomas que fuera amigo, que lo conociera? Aparecieron fotos de los dos abrazados y él dijo, ese no puedo ser yo porque yo no soy tan gordo. ¿Se acuerdan? ¿No les parece a ustedes demasiada casualidad que el abogado que defiende a 3 de los colaboradores o testigos claves de la corrupción de Martín Vizcarra termine preso? ¿No les parece a ustedes un poco raro? ¿No les huele un poco mal? Que ahora resulta que el malo de la película es el abogado. No Nicanor, es el abogado. ¿Qué te pareció la noticia? Beto Ortiz revela los oscuros lazos de Mateo Castañeda, abogado de Dina Boluarte. Danos tu opinión y comentarios y recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguna noticia. Hasta pronto. Porque el abogado defiende a 3 de los testigos o colaboradores que harían que Martín Vizcarra se vaya finalmente a la cárcel.